¿Qué te parece si le das un abrazo a tu hermano? Pero ahora sí, así, ¿sí? No de abrazo de que te le prendes, ¿verdad? Ahí, manita cruzada, ¿no? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, creo que el coronavirus va a seguir pegando porque vinieron pocos, ¿no? En algunas otras iglesias están suspendiendo el culto. Entonces, ¿qué tenga Dios preparado para nosotros? La verdad aún no lo sabemos, pero cualquier información estaremos dando a saber ahí a través del WhatsApp, ¿sí? O si no, pueden hablar al pastor o a nosotros los líderes y le estaremos comunicando, ¿verdad? Entonces, ahí cualquier cosa estamos al pendiente. Nos toca estudiar el libro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. ¿Ya lo encontraste? Filipenses, capítulo 2. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto fraternal, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás, por los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló y a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amado Dios, Padre eterno, en esta mañana, gracias Padre por permitirnos estar en este lugar. Gracias Dios por estar con nosotros y en nosotros. Gracias Dios por habernos rescatado de la vana manera de vivir. Gracias Padre Celestial por habernos reconciliado con tu Padre. Gracias bendito Señor Jesucristo porque tu obra fue tan inmensa, Dios, que nos has permitido, Señor, gozar de tu salvación, gozar de tu misericordia, gozar de tus bondades día a día. Y gracias, Padre amado, te damos porque tú en este día nos permites abrir tu palabra, Señor, y poderla escudriñar, poderla estudiar. Y seguramente, Señor, tú tienes algo preparado para nosotros. Seguramente, Señor, tú ya estás hablando al corazón de aquella persona que lo necesita. Seguramente, Señor, tu Espíritu Santo ya está trabajando en cada mente, en cada corazón, de tal forma, Señor, que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que haga un eco en nuestros corazones, de tal forma, de tal modo, Señor, que demos gloria y honra a tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, el tema de hoy tiene que ver con el gozo en el servicio. Y quizás todos nos preguntamos, pues, ¿qué es gozo? ¿Verdad? ¿O qué significa gozo? ¿Podemos tener gozo siempre? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿verdad? Bueno, gozo viene de la palabra eufrosum, que significa gozo, alegría, deleite, ¿sí? Fíjate lo que dice en Hechos capítulo 2, versículo 28. Hechos capítulo 2, versículo 28. ¿Ok? Ahí da justamente, ahí se usa esta palabra de gozo, ¿sí? Pero dice, vamos a sentir gozo en su presencia, ¿verdad?
También esta palabra se deriva de la palabra kairos, que también significa gozarse o regocijarse. Ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 2, ¿verdad? Habla que cuando nosotros fijamos nuestros ojos en Cristo, ¿no? Él es el que nos guía, Él es el que nos sostiene, Él es el que prepara nuestro caminar para darle gloria y honra. Entonces, podemos decir que el gozo viene de Dios. El gozo viene de Jesús cuando Él moró en tu vida, cuando Él entró a vivir en tu corazón, cuando tú le permitiste que Él sea tu Señor y Salvador, ¿sí? Alegría es diferente a gozo, es algo similar, pero la alegría en momentos difíciles se te van, ¿sí? Pero el gozo no se tiene por qué ir, ¿sale? ¿Por qué? Porque el gozo lo da Dios. El gozo solamente provee aquel que es fuente de toda esperanza, aquel que es fuente de toda paz y alegría, ¿verdad? Entonces, ahí el tema gozo en el servicio que nos toca el día de hoy. Esta carta de Filipenses es impresionante, la verdad te animo a que lo estudies del capítulo 1 al capítulo 4 que tenemos ahí, y cada capítulo va a identificar un título, y ese título es Gozo en el sufrimiento, capítulo 1, lo que vimos la semana pasada, Gozo en el servicio, capítulo 2, Gozo en la fe, capítulo 3, y Gozo en el dar, capítulo 4, ¿verdad? Estos temas están ahí metidos en este libro tan pequeño que tenemos acá, pero con una gran enseñanza que podemos sacar ahí de parte de Dios para nuestras vidas. Quisiera compartir en esta mañana, y no sé si me va a dar tiempo, algunas razones para trabajar en unidad en cuanto a lo que es el servicio, ¿verdad? Pero también hay algunas obligaciones que vamos a encontrar en este capítulo 2, empezando del 11 para adelante. A ver si nos da tiempo, y si no, pues vamos a ocupar nada más la primera parte. ¿Ok? Dice el versículo 2, completad mi gozo, dice Pablo. Ahora, ¿por qué Pablo usa esta palabra en el versículo 2 cuando dice completad mi gozo? Pues para entender esto tenemos que leer el versículo 1 que dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto fraternal, si alguna misericordia. Y dice a continuación, completad mi gozo. Esta palabra, por tanto, viene de la raíz oum, que es traducido entonces. Entonces podríamos pensar que si lo leemos con esta palabra, ¿no? Ahí donde dice, entonces, si hay alguna consolación, ¿no? Ahí vamos a entender quizás un poquito más cuando comenzamos a leer el versículo 1, versículo 2, con esta palabrita. Pero esa palabra entonces, ¿sí? Nos da a entender que hay una conexión. Esa conexión tiene que ver con lo que dice antes en el capítulo 1. Veamos qué dice en el 27. Solamente dice que os comportéis como es digno, ¿de qué? Del Evangelio. ¿De quién? De Cristo. Para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis, ¿qué? Firmes en un mismo, ¿qué? Combatiendo unánimes por la fe, ¿de qué? Del Evangelio. Y en nada intimidados por los que os se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Entonces, comenzamos a conectar acá lo que nos está enseñando Pablo. Dice entonces, en vez de decir por tanto, vamos a decir entonces, ¿va? Entonces,
si hay alguna conexión, ¿sí? Consolación, perdón, en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto fraternal, si hay alguna misericordia, entonces completad mi gozo, dice Pablo acá. Pero fíjate que cuando usa esa palabrita, si hay alguna, ¿sí? Nos hace pensar quizás que, a ver, ¿había o no había? ¿Pablo está dudando o está confirmando? ¿Verdad que es necesario quizás recurrir a palabras originales para poder entender este concepto de que si hay o no hay, ¿verdad? Entonces, quizás ahí yendo a lo que es la palabra original, podríamos decir que cuando habla, si hay alguna misericordia, si hay alguna consolación, esa palabrita si hay, no está dando a entender que Pablo estaba dudando que si estas cosas había dentro de estos hermanos, sino más bien está confirmando, ¿verdad?, que sí lo había, que los hermanos estaban practicando estas cosas. Por eso, en vez de decir si hay, vamos a decir ya que hay. ¿Sí? Entonces, vamos a decir, entonces, ya que hay alguna consolación en Cristo en ustedes, ya que hay consuelo de amor en ustedes, ya que hay comunión del Espíritu, ya que hay algún afecto fraternal, ya que hay alguna misericordia, entonces completad mi gozo. ¿Verdad que se da a entender de otra forma cuando decimos así? ¿Por qué Pablo le está diciendo aquí a mis hermanos o al hermano, a la iglesia de Filipos, ¿no? Le está diciendo estas cosas con respecto a lo que es la unidad. Porque justamente Pablo quiere enfocarse en lo que es el gozo en el servicio a Dios. Si vamos a servir a Dios, tiene que haber consolación en Dios. Si vamos a servir a Dios, tiene que haber comunión, tiene que haber afecto fraternal, tiene que haber misericordia, y todos tenemos que demostrar estas virtudes para trabajar unánimes, para trabajar juntos, para poder demostrar que hay un Dios de amor, de paz, de misericordia y que tiene bendiciones para nuestras vidas. Amén. Entonces, Pablo dice otra vez, completad mi gozo. ¿Estaba incompleto Pablo? ¿Dónde estaba Pablo? ¿Recuerdan dónde estaba? El pastor lo dijo la semana pasada. Estaba preso en Roma. Estaba ahí en el calabozo al fondo de la prisión, quizás en medio del lodo, en medio del frío, quizás pasaban noches que temblaba por esa agua que le estaba carcomiendo los pies o enfriando los pies. Y aún pensando en donde estaba Pablo, le dice, completad mi gozo, porque él estaba pensando en la iglesia, de cómo la iglesia tenía que seguir sirviendo a Dios aunque él estuviera preso. La iglesia tenía que seguir evangelizando, tenía que seguir pronunciando el evangelio, a pesar de que él estaba ahí. Y él comienza a notar cosas en la iglesia, y es por eso que dice ahí, completad mi gozo, hermano, completad mi gozo, iglesia, sintiendo lo mismo. Razones para trabajar en unidad. Dice ahí, ya que tenemos consolación, ya que tenemos consuelo, ya que tenemos afecto fraternal, ya que tenemos comunión con el Espíritu, ya que tenemos misericordia de parte de Dios, entonces ahora sí podemos trabajar en unidad para llevar el Evangelio a todos lugares. Pero ¿sabes qué? Siempre que hay una buena noticia, tiene que haber una mala noticia, ¿verdad? Se contrapone. Cuando hablamos del bien, dice el mal, pues no, también me tienes que nombrar a mí, ¿verdad? Cuando alabamos a Dios, el diablo se enoja y no quiere que alabes a Dios. ¿Por qué? Porque siempre hay una contraparte. Entonces, Pablo acá dice, ok, completad mi gozo, ¿qué? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma, ¿qué?
sintiendo una misma cosa. Ok, ¿cómo vamos a trabajar en unidad? Sintiendo lo mismo. Primero, empezando con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, ¿sí? A veces es difícil platicar algo y quedar en acuerdo. ¿Por qué? Porque todos nosotros pensamos diferente, ¿sí o no? Pero ese pensar diferente, Pablo dice, ¿saben qué? Lo tienen que unificar. Tienen que pensar la misma cosa. Pero ¿cómo vamos a pensar la misma cosa si cada quien hace lo que quiere? Entonces tenemos que unificar nuestro pensamiento de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al consejo de Dios, ¿sí? Nosotros somos como una computadora. ¿Qué hacemos la computadora? A la computadora, para que funcione el Word, ¿qué tenemos que hacer? Bajar la aplicación de Word. ¿Quieres usar PowerPoint? Yo, por ejemplo, tiene como 3 semanas que no uso PowerPoint. ¿Sabes por qué? Porque mandé a arreglar mi computadora y me borraron todo. Y no sé cómo bajarle el Word. Y ahí tengo mi computadora ya al 100, pero no sé cómo usarla. Tengo que buscar a alguien que sepa. Pero mi computadora va a hacer lo que yo quiera siempre y cuando yo meta la información. Y automáticamente esa información va a comenzar a trabajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hay una información guardada. Y lo que Pablo está diciendo, justamente hablando de la unidad de la iglesia, hablando de la unidad del cuerpo de Cristo, dice, ¿sabes qué? Para que todos ustedes hagan lo que Dios quiere, tenemos que bajar y pensar la misma cosa. Tenemos que guardar la misma información, tenemos que tener el mismo deseo. Si vamos a predicar, pues a todos tenemos que enseñarle que hay que predicar el evangelio para que sintamos lo mismo, para que pensemos lo mismo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Fíjate lo que dice primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. ¿Qué dice? ¿Alguien lo tiene? Finalmente, sean de un mismo ¿qué? No solamente Pablo habla de la unidad, sino que también Pedro y quizás podríamos decir todos los escritores de la palabra o de la Biblia hablan acerca de esa unidad que tenemos que buscar, que tenemos que todos tenemos que tener un mismo sentir, ¿sí? Un mismo propósito. Si tú no tienes el mismo propósito que yo, entonces no vamos a durar mucho tiempo. Vamos a diferir y vamos a formar conflicto. Por eso digo que siempre que hay una buena noticia, siempre hay una mala noticia. Y fíjate lo que dice el versículo 3. No hagáis, ¿qué dice? Nada hagáis por contienda o por vana gloria. Antes bien, con humildad, estimando, dice, cada uno a los demás como superiores a él mismo. Razones para trabajar en unidad, pues tenemos la consolación de Dios, tenemos el consuelo, el afecto fraternal, tenemos la comunión del Espíritu, tenemos la misericordia de Dios, ¿sí? Y Pablo agrega algo y dice, y quiero que sientan lo mismo, quiero que ustedes piensen igual. Que todos ustedes trabajen unánimes. Pero hay 2 peligros. Peligro número 1, contienda. Peligro número 2, vanagloria, ¿sí? Contienda viene o significa pleitos, enfrentamientos, discusiones. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 10, versículo 12. El libro de Proverbios capítulo 10, versículo 12. Dice, el odio despierta rencillas, ¿sí? Y a esto se está refiriendo acá Pablo cuando dice, bueno, ok, muy bien, queremos trabajar en unidad, pero tengan cuidado de algo. Tengan cuidado con las contiendas, con esas peleas, con ese odio que podamos quizás provocar o definitivamente, como somos naturales, hombres caídos, ¿verdad? Con una naturaleza vieja, traemos acá. Por eso Santiago cuando dice, cuando de su propia concupiscencia uno es atraído y seducido, ¿no? Nosotros
tenemos acá esa naturaleza pecaminosa que nos hace odiar, que nos hace pelear, que nos hace ir contra de, ¿vale? Pasa mucho en los ministerios, ¿verdad? ¿Qué ministerio no pelea? No, que a mí no me gusta, que la florcita que allá pusiste no me gustó porque no, me gustaría quizás un poquito más al costado o quizás un poquito más abajo. No, es que en la femenil pues yo quiero que las hermanas traigan, no sé, tortitas de agua para poder compartir. No, pero dice, no, la otra hermana dice, no, pero la tortita de agua pues es muy sencilla, yo quiero mejor algo más suculento, ¿verdad? No sé, unos vistecitos ahí con unos adornitos, ¿verdad? Nunca nos ponemos de acuerdo, pero que no te pongas de acuerdo no quiere decir que tú y yo nos comportemos de una forma mala, ¿no? Y provoquemos contienda dentro de. Queremos la unidad del cuerpo de Cristo, queremos la unidad de la iglesia, pero para esto cada uno de nosotros tenemos que aprender ¿a qué? A no ser provocativos, a no provocar contienda contra los demás. La vanagloria viene de la palabra alazonería. Oh, a ver, ¿qué puse acá? Ya no ni sé qué puse. Alazoneia, esa es, alazoneia. ¿Qué significa? Alarde o jactancia o soberbia. Fíjate lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 16. Santiago, la carta de Santiago capítulo 4, versículo 16. ¿Recuerdan dónde está Santiago? Nuevo Testamento, después de Hebreo, ¿sí? 4, 16. Dice Santiago de esta forma: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Qué dice ahí? ¿No es de vuestras pasiones? ¿Sí? ¿Van bien? Santiago capítulo 4, versículo 1. Perdón. Santiago capítulo 4. Vamos a leer del 1 al 16, perdón. ¿Sí? Bueno, de hecho creo que va a ser antes. Pero bueno. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatéis y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh alma adúlteras, ¿no sabéis que en la amistad del mundo es enemistad de Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y acá Santiago sigue hablando de lo que puede provocar justamente la contienda y la vanagloria, ¿sí? En primer lugar, dice que esto nace en nuestras pasiones, ¿sí? Esto nace de lo que va dentro de nosotros. Y tenemos que tener cuidado, porque como hombres naturales somos provocativos, somos engañadores. ¿Qué dice ahí el profeta? Nuestro corazón es engañoso y perverso y solo quiere hacer el mal. Pero algo agrega Santiago en el versículo 4 cuando dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Hermano mío, mientras más dependas de tus emociones y de tu sentimiento y de lo que traes guardado acá, siempre vas a ser una persona conflictiva. Siempre vas a ser una persona peleonera. Nunca vas a estar de acuerdo con los demás. Nunca. Todo te va a caer mal. Que si aquel se pintó mal. Que si aquel se vistió mal. Que si este se sentó mal. Que si aquel tomó agua de más. Nunca te cae bien. Porque adentro tenemos la concupiscencia. Y si tú no sabes luchar contra ella, entonces vas a caer mal a todos.
Y déjame decirte, no solamente te provocas un mal a ti, sino que provocas un mal a los demás. ¿No te pasó que cuando llegas a un grupo, todo el grupo se va? ¿No? No, ¿por qué se ríen? ¿No? Así como que tú vienes, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Y de repente, ay, ¿dónde están? Checa algo. Puede ser que estés actuando de mala manera y no te estás dando cuenta que estás contaminando primero tu vida. Y los otros ya comenzaron a ver que tú contaminas. Y es por eso que a veces prefieren salir, prefieren huir. Entonces, checa bien eso. Checa lo que hay en tu corazón. Porque si tu corazón está contaminado, entonces estamos mal. Y además, Santiago dice, ¿verdad? Ahí, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Verdad? Que a veces nos pasa, que a veces decimos, o a veces algunas experiencias, ¿verdad? Es que yo, la verdad, en la iglesia no tengo amigos. No, yo tengo, mis amigos están todos afuera, están allí en el trabajo, están allá, ¿verdad? Mis amigos son aquellos inconversos que no conocen a Dios. Error número 100. No puedes tener amigos del mundo, porque la amistad con el mundo es constituido enemistad con Dios. No puedes decirle al diablo, tú eres mi amigo. No puedes decirle al diablo, tú eres mi consejero. No puedes decirle al diablo, que es aquella persona que no conoce a Dios, que confía y que tú confías en Él al 100%. Si tú, hermano, hermana, que estás acá presente y estás pensando en esto, de que no tienes amigos acá dentro de la iglesia, entonces tenemos que solucionar el problema, lo que está comentando Pablo acá. Quiero que trabajen juntos, quiero que hagan todos juntos, pero si tú no puedes entrar o no puedes encajar con aquellas personas que están sirviendo a Dios, quizás ellos no son el problema, quizás tú eres el problema, que no estás checando lo que está dentro de tu corazón y es la razón por la cual no puedes servir a Dios bien. Sigamos, que el tiempo vuela. Entonces, los peligros en cuanto a lo que es la unidad, ¿sí? La contienda, la vanagloria. La contienda pues es el pleito que uno provoca, el enfrentamiento que uno puede provocar, las discusiones que uno puede provocar. Ahí Proverbios dice, ¿verdad?, que el odio justamente nace y provoca esta contienda. La furia ahí en Proverbios capítulo 15, versículo 8 también es otra cosa que hace que uno pueda provocar ciertos pleitos en grupos y sobre todo en la iglesia. La vanagloria, el hecho de que tú puedas creerte, ¿verdad? Creerte más de lo que tú eres, más de lo que piensas ser. Por eso acá justamente la vanagloria viene de la raíz de la palabra que es alazonella, ¿no? Que es un alarde, una jactancia, una soberbia de uno mismo, ¿verdad? Viene también de la raíz de la palabra que es alazón, que significa altivo, altivo por naturaleza. ¿Quién fue altivo por naturaleza? Satanás, ¿sí? Y si tú estás siendo altivo por naturaleza, entonces estás diciendo lo que Satanás dijo: puedo ser igual a Dios, puedo ser como Dios. ¿Y qué le pasó a Satanás? Fue lanzado de aquel lugar precioso donde él estaba. ¿Por qué? Porque quiso ser altivo, ¿sí? Por eso viene la palabra ahí, alazón, altivo de naturaleza. Dos cosas que corrompen tu carácter, ¿verdad? Dos cosas que Pablo nos anima a que nosotros podamos tomar en cuenta el consejo de Dios y decir, bueno, quiero servir con gozo a Dios. Y Dios me ha dado consolación, Dios me ha dado
comunión con el Espíritu, Dios me ha dado amor porque Él es la fuente del amor, Dios me ha dado afecto fraternal con los hermanos, Dios me ha dado su misericordia, pero para que todo esto sea real en todos, tenemos que sentir la misma cosa, ¿sí? Tenemos que sentir lo mismo y provocar el mismo amor en todos, de tal modo que todos hagamos todo de la misma forma. Por eso Pablo dice, pero ojo, controla tu carácter. Si eres una persona conflictiva, si eres una persona vanagloriosa, ten cuidado, porque puedes dañar al cuerpo de Cristo. Y ojo, te voy a decir algo más. Si tú dañas al cuerpo de Cristo, ¿con quién te metes? ¿Con la iglesia? ¿De quién somos? ¿A quién pertenecemos? A Cristo. Te estás metiendo con Cristo. Y todo aquel que se mete con Cristo termina como Satanás derrotado. ¿Amén? Ojo, ¿va? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otro. ¿Verdad que este consejo también es para nosotros? ¿Qué pasa cuando queremos traer algo o hacemos algo? ¿Sí? Normalmente pensamos en nosotros, ¿sí? Algún convivio puede llegar a pasar, ¿sí? Que tú traes tu comida, ¿no? Lo que a ti te gusta. ¿Pero has pensado en lo que a los otros les gusta? Por ejemplo, si ustedes quieren pensar en mí, nunca traigan nopales, traigan un bistec, traigan un churrasco, ¿verdad? Quieren pensar en mí en un convivio, piensen en algo que me gusta. Mi suegro, por ejemplo, no pensaba en mí, él le encantaba el nopal con bistec. Y a mí no me gustaba ese sabor del nopal con el bistec. Y le digo, suegro, ¿por qué no hacemos esto? No, a mí me gusta. Él no pensaba en mí. Pero la Biblia dice, piensa en los demás como si fueras tú. Sintiendo lo mismo. Ocúpate en pensar qué necesidad tiene mi hermano o mi hermana. Ocúpate en pensar por lo que está pasando aquella persona, de tal modo que no pienses en lo que a ti te agrada o en lo que a ti te gusta. Si quieres servir a Dios con gozo, aprendamos a dejar la contienda, aprendamos a dejar la vanagloria y aprendamos a dejar de pensar en nosotros. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino sino cada cual también por los de los otros. Razones para trabajar en unidad. Dos problemas que encontramos cuando trabajamos en este aspecto. Pero ¿sabes qué? Pablo no se queda ahí, sino que él te da ejemplo de quienes lo han logrado, de quienes han logrado que esta forma de trabajo sea efectiva de tal modo que marcó una historia en el pasado. Y justamente en el versículo 5 va a mencionar a una persona que marcó un ejemplo impresionante, impecable. ¿Quién crees que es? Cristo, ¿verdad? En los versículos más adelante no solamente menciona a Cristo, sino que también menciona a Timoteo, aquel joven que Pablo le dice que era como su hijo, que lo había instruido, había trabajado con él, había pasado tiempos hermosos con él, de tal forma que lo apreciaba tanto como si él fuera parte de él. Tenemos ahí también más adelante en el versículo 25 a Epafrodito, dice: mi hermano y colaborador y compañero de la milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Paso. ¿Verdad? Como dijeran acá, paso, mecha. Dos hombres impresionantes al lado de Pablo. Pero el mayor ejemplo lo dejó Cristo. Y fíjate lo que dice ahí un poquito más adelante. Dice: haya pues en vosotros
este mismo sentir que hubo también, ¿en quién? En Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esa palabrita siendo en forma de Dios habla de la preexistencia de Dios, ¿sí? Habla de lo que Génesis habla cuando dice, y cuando Dios creó el cielo y la tierra y le dijo ahí, cuando llegó el séptimo día o el sexto día donde Dios crea al hombre y dice, hagamos al hombre, ¿sí? Esa palabra hagamos implica o es una palabra plural donde está hablando justamente o incluyendo a lo que es a Cristo y al Espíritu Santo. Y acá, justamente cuando Pablo se refiere, dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual, justamente está hablando de esa preexistencia de Cristo como Dios. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a hombre. Acá este capítulo se conoce como la kenosis de Cristo. Justamente esa kenosis tiene que ver con esa descripción de Cristo como hombre sin dejar de ser Dios, ¿sí? Aquel niño que nació, aquel niño que creció como todo ser humano, sin dejar de ser ese Dios que creó el cielo y la tierra, ese Dios que estuvo en toda la historia de la humanidad. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Esa palabra siervos viene de la palabra doulos, ¿no? Que justamente tiene que ver con aquel siervo conocido como aquellas personas que usaban justamente para el servicio de. ¿Recuerdan cuando ahí, ya en los últimos tiempos de Jesús, van a la última cena y están con sus discípulos? Y sus discípulos se sientan a la mesa y Jesús quiere enseñarle algo a sus discípulos. Agarra una toalla, agarra una fuente, un balde, una vasija, ¿verdad? Y comienza ¿a qué? ¿Recuerdan cómo se sentaban ellos? No tenían una mesa, no era que Jesús vino y se metió a la mesa, ¿verdad? Y estaba ahí lavando los pies. Se sentaban de tal forma que ellos, por ejemplo, estaba acá una mesa baja, ¿sí? Se sentaban de esta forma, recargando con un brazo en la mesa. Y sus pies, ¿sí?, estaban atrás. ¿Qué hacía el siervo? El siervo venía atrás, sin interferir en la charla de los que estaban en la mesa, ¿sí? El siervo hacía lo que tenía que hacer, lavar los pies. Una persona insignificante, una persona que no tenía quizás el valor merecido, no tenía nada, no valía nada. Por eso era comprado. Y aquellas personas que estaban en la mesa podían estar charlando, podían estar hablando, platicando y comiendo todo lo demás, sin importar lo que el siervo estaba haciendo atrás. ¿Qué hacía el siervo? Lavaba sus pies. ¿Y qué hace Jesús? Comienza a lavar los pies de sus discípulos, mostrándole una humildad tremenda. Algo impresionante de nuestro Señor Jesucristo. Y ¿recuerdan cuando llegan con Pedro? Y Pedro dice, seguramente se dio la vuelta no sé, ¿alguna vez has sentido que alguien te toca y dice, ay, ¿quién me está tocando? ¿No? Y seguramente Pedro pues sintió que alguien le tocó el pie porque él estaba en la charla con los demás. Y en eso que siente que alguien le toca el pie y le comienza a lavar, Pedro le dice, ¿cómo me vas a lavar a mí? Y Jesús le dice, pues bueno, mira, tienes que entender algo. Y Pedro le dice, pues entonces, no solamente lávame los pies, lávame todo el cuerpo, ¿verdad? Se aprovechó. Y Jesús le dice, no entiendes.
No entiendes, pero lo vas a entender, lo vas a comprender. Y Pablo saca este recuerdo acá, y cuando Jesús justamente dice acá, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a hombre, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente ¿hasta qué? Hasta la muerte. Grandes ejemplos que nos da Pablo en cuanto a la persona de Jesucristo. Un ejemplo maravilloso acerca de la humildad de nuestro Señor Jesús, ¿no? Siendo el Rey de Reyes, siendo el Señor de Señores, siendo el Creador de todas las cosas, no le importó ser igual a un hombre común y despreciado como lo era un siervo. Un siervo no podía ver la cara de su amo, siempre tenía que estar inclinado. Así fue Jesús. No le importó su posición. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama a ti, porque Él me ama a mí. No le importó morir en una cruz. ¿Sabes por qué? Porque Él te amó y porque Él me amó. No le importó ser clavado en sus manos. No le importó que traspasara una lanza en su costado. ¿Sabes por qué? Porque Él te amó a ti y porque Él me amó a mí. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando en este momento. ¿Quieren servir con gozo? ¿Quieren servir con gozo en donde ustedes se encuentren, en la iglesia donde Dios te puso, en el lugar donde Dios te puso? Aprendan algo. Aprendan algo, sientan lo mismo, tengan un mismo objetivo, tengan un mismo propósito. Si ustedes dicen que no se puede, entonces están equivocados. Te voy a dar un ejemplo. Jesucristo. Él teniendo todo, dejó todo y se volvió humilde por ti y por mí. Siendo el dueño de todo, quiso lavar el pie o quiso lavar los pies de sus discípulos. Teniendo la potestad en el cielo y en la tierra, Él decidió morir por ti y por mí. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Estudiando este capítulo, la verdad, Dios me ha hablado muchísimo, me ha enseñado muchísimo, y a veces digo, qué irreverentes somos nosotros, qué mal nos portamos delante de Dios, porque a veces aquel Dios que se merece toda la gloria y se merece que tú te quites el zapato antes de estar en la presencia de Dios, que Él merece que tú te confieses y llegues a los pies de Cristo, o más bien a su presencia en santidad y en pureza, como dice Juan capítulo 1, versículo 5, ¿no? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y en vez de llegar a la presencia de Dios limpios y puros, llegamos como sea. Llegamos a como estamos. Si estoy enojado, sí, así Dios me quiere, total, yo soy salvo. Ojo, hermano, ojo. ¿Sabes qué? Cuando Pablo acá dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre, está haciendo referencia a Éxodo. Cuando Dios se da a conocer a su pueblo, ¿qué le dice quién era?
¿Cómo se dio a conocer? Soy el que soy. Hay unas siglas ahí que es IHWH, sí, que es el nombre de Dios que se da a conocer, que después para poder dar como que una consonancia, se dice, ¿no? Se llega a escribir como Yahvé, IAHBE, ¿no? Aquellas personas dicen, bueno, ok, Dios nos dio su nombre, ¿no? Yahvé. Pero ¿qué pasó? Que los escribas, ¿no? Ahí los encargados de traducir todo lo que es la palabra de Dios de una forma fiel, pues no querían escribir el nombre de Yahvé. E incluso cuando llegaban a escribir el nombre de Yahvé, usaban la pluma una sola vez y de ahí era desperdicio esa pluma. Imagínate, a tal grado llegaba la reverencia a Dios y el respeto a Dios, de tal forma que aquella pluma o aquella parte que llegaba a escribir el nombre de Dios ya no servía para otra cosa. ¿Por qué? Porque Dios lo merecía. Después vemos muchas partes en el Antiguo Testamento, sobre todo cuando se escribe de parte de Dios en el hebreo, ¿no? Y habla acerca del Adonai. ¿Qué significa el Adonai? El Señor, ¿verdad? Aquel Señor que se merece la gloria, aquel Señor que se merece la honra, aquel Señor que se merece el respeto debido, ¿sí? Porque Él es el Señor. ¿Sabes qué, hermano? Cuando tú vienes acá a la iglesia, ¿qué dice la palabra de Dios? Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí está el Señor. ¿Cómo vienes delante de la presencia del Señor? ¿Cómo llegas a la presencia del Adonai? ¿Cómo llegas a la presencia de aquel que se merece la gloria y la honra? ¿Te das cuenta que a veces somos irrespetuosos? Si bien me va, me baño, ¿verdad? Si bien me va. Y si no, veo que, ya me desperté a las 9:30, ¿verdad? No, pues tengo que desayunar. Ni te bañaste, pero preferiste desayunar y venir corriendo, ¿verdad? Y todavía llegas 5 ¿qué 5 para las 10? Llegas como 10:30, ¿verdad? Irreverencia. Si sabes que iniciamos a las 11, tendrías que estar mínimo 5 minutos para las 11. ¿Te das cuenta de dónde arranca la irreverencia hacia Dios? ¿Te das cuenta? En pequeñas cosas, hermanos. No es necesario hacer grandes cosas para demostrar la irreverencia que tenemos ante Dios. Con pequeñas cosas demostramos que no tenemos el respeto debido a ese Adonai que se merece la gloria y la honra. Por eso cuando Pablo menciona acá que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, está diciendo, ¿sabes qué? Aquel Adonai se merece todo. En el hebreo se conocía como Yahvé, se conocía como el Adonai, pero en la Septuaginta, aquel grupo que se encargó de poder calificar todo lo que se había encontrado de aquellos libros perdidos y poder traducir a lo que hoy día conocemos la palabra de Dios o la Biblia, ¿sí? Ya no le quisieron llamar Adonai. En el griego, cuando escriben en el griego, ya lo ponen como Kyrios. Y esa palabra Kyrios significa justamente Dios el Señor. ¿Te das cuenta el respeto que vienen transmitiendo de una generación a otra? ¿Y nosotros qué hacemos? Le enseñas a tus hijos, papás, mamá, le enseñas a tus hijos que Dios es el Adonai, que Dios es el Kyrios, que Dios es el Yahvé, que merece toda la gloria, que merece toda la honra y que merece el respeto merecido. ¿Le enseñas a tus hijos? ¿O somos como los de afuera?
Pues el barbón un día un día te vas a topar con el barbón allá. Aquel crucificado, aquel que no pudo ni siquiera salvarse, como dijo el Papa Francisco, ¿no? Dice, el peor fracaso de Jesucristo fue morir en la cruz. ¿Y sabes qué enseña a la humanidad hoy en día? El fracaso de la cruz. ¿Por qué? Porque nunca reconocieron a Dios, a Jesucristo, como el Adonai, como el Yahvé, como el Kyrios, el Dios que es Señor. ¿Te das cuenta? ¿Nos damos cuenta? ¿Estamos entendiendo cuál es el propósito de Dios a través de este libro, a través de esta carta ahí con Filipenses? Y es por eso que después, versículo 12 al 18, Pablo va a mostrar algunos deberes que tenemos que hacer. Y dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y con... ¡Ay, nanita! ¿No te pasó en la mente muchas veces que no eres salvo? ¿No te pasó muchas veces por tu mente que cuando pecaste dijiste, si viene hoy Dios, ¿me llevará? Y Dios te recuerda a tu mente y te dice que en el cielo no entra ningún pecador. Y te recuerda versículos como cuando dice que ninguno verá al Señor sin santidad. Acá Pablo no está hablando de pérdida de salvación, porque lo que uno tiene no lo puede perder. Y no lo tienes por méritos propios, lo tienes por la gracia de Dios. ¿Sí? No me confundan. No estoy hablando de pérdida de salvación, sino del gozo que tú puedes tener al vivir una vida de santidad a través de la salvación que Cristo ha provocado en tu vida y en la mía. Por eso Pablo dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. ¿Sabes por qué lo dice? Porque justamente antes estaba diciendo que toda lengua confesará que Jesús es el Señor, el Adonai, el Kyrios, el Dios que es el Señor de todas las cosas. Por eso dice que si tú no te ocupas en tu salvación, no vas a poder ver a ese Señor en su esplendor. Vas a ver un Dios en miseria, como lo ve el Papa Francisco y todos los que le siguen. ¿Sí me doy a entender? ¿No se están durmiendo? ¿No? Ok. Primer deber, ocúpate de tu salvación. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contienda. ¿Quieres trabajar? ¿Quieres servir a Dios con gozo? ¿Quieres venir acá a la iglesia y servir con gozo? Entonces aprende a hacerlo todo como para el Señor. Todo. Si estás en el trabajo, trabaja como para el Señor. Si estás en la escuela, estudia como para el Señor. Si estás acá, ven y aprende como si quisieras conocer a Dios. ¿Y sabes qué, hermano? Esto me preocupa. Porque de 100 o 150 que somos, solamente vienen a aprender 10. ¿El resto qué? ¿El resto ya se lo sabe todo? ¿El resto ya es teólogo o teóloga? ¿El resto qué? ¿Se cree más? Como dice Pablo acá, no te creas más que los otros. Aprendamos juntos. Haced todo sin murmuración y sin contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandece como luminares en el mundo. Otro deber, ¿no? Guardarte en pureza.
Si hoy en día la iglesia da mal testimonio a los demás, justamente tiene que ser con la impureza que demostramos que sale de nuestro corazón. Pastores que cometen pecado y dejan el ministerio, y otros sin vergüenza siguen sirviendo a Dios. Personas que permitimos caer en pecado ¿y qué? Hasta que somos descubiertos. Y no descubiertos por méritos nuestros, sino por méritos de Dios, porque Dios dice que todo sale a la luz. Recuerdo una vez, estaba caminando en un parque y de repente veo a alguien y hace. Le digo, ¿qué tienen tics o qué? Entonces me acerqué y, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Chao, adiós. Santidad. Santidad acá en la iglesia, santidad allá afuera, santidad en la casa. ¿Quieres gozar de la salvación que Dios te dio? Aprendamos a vivir en santidad. Ese es tu deber. Asidos de la palabra de Dios para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hermanos míos, si tú y yo no pasamos con la palabra de Dios, pues entonces no vamos a disfrutar de lo que es Dios en nuestras vidas. Por eso Pablo dice, asidos ¿de qué? De la palabra, asidos de la palabra. En otras palabras te está diciendo, vive la palabra. Vive la palabra. Sé ejemplo de la palabra con tu vida. Si no eres ejemplo de la palabra en tu vida, entonces estamos mal. Estamos mal. ¿Sí? Y termino porque ya el tiempo ya se fue. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos en vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hay mucho por hablar, hermanos. No se puede hacer un capítulo en 40 minutos. No se puede hablar de la kenosis de Cristo en 5 minutos. Necesitamos más tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesitas venir a estudiar la palabra de Dios. No desaproveches. En la semana, no sé si estudias, pero mínimo estudia acá. ¿Por qué? Porque somos la iglesia de Dios. Somos la iglesia que merece darle gloria y merece dar la honra a nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, toda rodilla se va a doblar ante aquel Adonai. Toda rodilla se va a doblar ante aquel Kyrios, aquel Dios y Señor. Somos iglesia. Amén.